Hola hermanos, muy buenos días. En esta mañana me tocó poder compartir la predicación, el cual es un honor para mí hacerlo. Y para iniciar antes vamos a ponernos en oración, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias Padre porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Te damos gracias por todo el amor que has tenido hacia nosotros, Señor, por tu misericordia, porque a pesar de la situación en la cual estamos pasando, Señor, tú nos has mantenido, Señor, con vida, con salud, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, para que tú les ayudes, para que tú puedas darles recuperación y que se sientan mejor pronto, Señor. Oramos para que este tiempo, Señor, pase pronto, Señor. Y de igual forma también que en esta mañana este mensaje pueda ser guiado por tu Espíritu Santo, que sea el que guíe este tiempo y que sea el que nos toque nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Que ella, Señor, que tu palabra haga su voluntad, que no regrese vacía, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, sea para solamente tu gloria, al igual que cada prédica que se comparte, Señor, y cada eh, devocional que comparten, Señor, sea para lo mismo, sea para glorificar tu nombre, Señor. Deseamos que pronto podamos vernos nuevamente, Señor. Deseamos que pronto podamos reunirnos nuevamente como familia, como hermanos y así edificarnos mutuamente, Señor. Hoy lo hacemos por este medio en el cual podemos seguir edificándonos, pero con el anhelo, Señor, y la esperanza de pronto volvernos a ver, Señor. Te damos gracias, Padre. Glorifícate en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar. Hoy me tocó predicar sobre hechos. Hechos, pero es capítulo 3 y capítulo 4, entonces sí son eh, bastantes versículos en los cuales podemos profundizar y sacar mucho provecho de ellos, en lo cual no tenemos bastante tiempo, no tenemos mucho tiempo para poder explicar a profundidad cada uno, ¿verdad? Pero voy a tratar de irme rápido, un poquito sin profundizar tanto, para que nos dé tiempo en poder hacerlo, por poder concluir estos versículos. Como decía, son bastantes versículos y no voy a leerlos todos de corrido, voy a tratar de leerlos por partes, en los cuales voy a ir explicando un poco, bueno, poco a poco, de las partes que voy leyendo y así podamos tener un mejor entendimiento. Para iniciar, vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 3 de Hechos, del 1 al 12. Dice: Pedro y Juan, subiendo juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos por el pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Este es, aquí abarca nuestro primer punto,
al cual yo le puse como tema tiempos perfectos y lo mejor que podemos ofrecer. ¿Por qué este tema? Bueno, para iniciar, les hago una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez hemos orado por alguna persona para que esa persona crea en Cristo y esa persona no ha querido aún creer en Cristo? Probablemente sí, ¿verdad? Muchos lo hemos hecho y aún muchos no han querido aceptar a Cristo. También nos ha tocado orar por muchos que sí ya han aceptado a Cristo, que ya han tenido un cambio en sus vidas, que ya han sido transformados. Pero, ¿por qué esta pregunta? Es interesante que este hombre que de nacimiento era cojo, era traído al templo llamado La Hermosa. Si nosotros vemos de frente el templo, la puerta de La Hermosa era una de las puertas principales hacia la entrada al templo. Y también para poneros un poquito en contexto, esta situación, esta escena está pasando aproximadamente 50 días después de la crucifixión de Cristo, 48, 49 días, porque está a punto de ser Pentecostés y esto era 50 días después de la Pascua, la cual fue en la que crucificaron a nuestro Señor Jesús. Entonces había tenido muy poco que Jesús había sido crucificado. Ahora, ¿ustedes creen que nuestro Señor Jesús en sus 3 años de ministerio no vio a este hombre sentado a esta puerta? Veamos qué nos dice el versículo 22 del capítulo 4. Nos dice, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Eso nos dice el versículo 22 del capítulo 4. Y el versículo 2 del capítulo 3 nos dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Es sumamente interesante esto, hermanos, porque Cristo no había sanado a este hombre. ¿Será que nunca lo encontró? ¿Será que nunca se cruzó con él? Bueno, esto iba referida a mi pregunta, hermanos. Porque los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Muchas veces nos va a tocar ver a ciertas personas convertirse a Cristo, pero muchas veces no nos va a tocar verlas. No lo sabemos, no sabemos cuándo van a aceptar a Cristo cada persona, pero los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Él tiene tiempos específicos para cada persona y todo lo hace con un propósito. En este caso, veamos el propósito. Esto nos lo dice el versículo 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, a través de este milagro que se hizo, otros 5,000 más creyeron. Esto es con un propósito, hermanos, como nos decía. Dios tiene el propósito para cada persona y todavía para más, como en este caso, ¿verdad? Ahora, también, otro de los puntos es lo mejor que podemos ofrecer. Lo mejor que podemos ofrecer al mundo es lo que hicieron Pedro y Juan. Es a Cristo. Él decía, en el nombre de Jesús, a Jesús es quien yo te ofrezco. Él es a quien más, Él es lo más hermoso, Él es lo mejor que podemos dar a las personas. Pedro y Juan le dieron la salvación a este hombre. En este hombre podemos ver un milagro muy visible y todas las personas que en este tiempo estuvieron lo pudieron ver. Fue un milagro claramente visible. Yo no dudo que en nuestros tiempos haya milagros de este tipo, pero no esperemos estar viendo un milagro para creer, hermanos. El milagro que más podemos ver, el milagro visible para nuestros tiempos, hermanos, en el cual podemos ver,
es la vida transformada de una persona. Es poder ver la vida antes y después de Cristo. Ese es el milagro que nosotros podemos ver hoy en día, hermanos. Ese es el hermoso milagro de vida transformada de personas. Como Cristo haciendo su voluntad en ellos. En el punto número 2, yo le puse como tema: en Cristo hay perdón, sea cual sean nuestros pecados. Y esto está basado en los versículos 13 al 19 del capítulo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y el justo, y pedisteis que os diesen un homicida, y matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis dicho, como también vuestros gobernantes, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. De verdad, qué maravilloso y cuán amor tiene para con nosotros. Veamos, enfoquémonos en lo que nos dice en el versículo 15, 17 y 19. El 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Imagínense, Pedro y Juan le están diciendo a estas personas: ustedes que entregaron al Hijo de Dios a que muriera en una cruz, ustedes que han dado a Cristo a morir, ustedes pueden tener perdón, ustedes pueden alcanzar perdón. Imagínense, si Dios puede perdonar a las personas que dieron muerte a sus hijos, ¿ustedes creen que haya algo hoy que no nos pueda perdonar? Claro que sí, hermanos. Lo único que tenemos que hacer nos lo dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Veamos qué nos dice el versículo 12 del capítulo 4. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único, hermanos, donde podemos encontrar salvación. Él es el único donde nosotros podemos alcanzar perdón. Ahora vamos a ver el punto número 3, a la cual yo le puse diferencia entre la ley y Cristo, o podemos entenderlo también como gracia parcial o gracia total. Y esto lo basé en de los versículos 20 al 26 del capítulo 3. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué gran bendición es en la cual hoy nos encontramos viviendo, hermanos. Y no lo digo por la pandemia, sino porque nosotros hoy en día vivimos en un tiempo, en un nuevo pacto llamado el pacto de la gracia. En este es el pacto en el cual podemos encontrar, como decía primera de Juan 1:9, el perdón de nuestros pecados, hermanos. Aquí realmente podemos ver ese perdón real. Enfoquémonos, ¿qué nos dice el versículo 23? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Como decía en mi tema, la diferencia entre la ley y Cristo es que en este nuevo pacto, hermanos, como decía primera de Juan, tenemos el perdón de nuestros pecados totalmente, de todos nuestros pecados, como lo decía antes. Si Cristo puede perdonar a los que dieron muerte a Él mismo, ¿qué no puede perdonarnos hoy? Pero antes, hermanos, dice que las personas que no escucharan a los profetas serían desarraigados. Anteriormente, bajo la ley, hermanos, habían pecados que podían pedir perdón las personas haciendo sacrificios, y los pecados eran cubiertos con la sangre de aquel cordero que se hacía como sacrificio por los pecados. Pero no todos los pecados tenían para hacerse un sacrificio. Había pecados que tenían que morir si se cometía. No tenías perdón por ello, como en lo cual podemos tener ejemplo de Deuteronomio 21, si me acompañan. Deuteronomio 21, 18 al 20. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué increíble. Había pecados, hermanos, que morías por hacerlos. Y aquí vemos este pecado, el pecado de la desobediencia a los padres. ¿Cuántos de nosotros, yo siendo el primero, hermanos, en morir por este pecado, por la desobediencia a mis padres? Muchos habríamos ya muertos, hermanos. Y hoy en día vivimos en un tiempo en el cual podemos pedir perdón y Dios nos perdona. Yo no digo que esto nos dé libertad para pecar, como decía Pablo: pecaré para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Al contrario, porque si bien sí es cierto que Dios nos perdona, hermanos, también Dios es justo, y a veces Él nos perdona, pero las consecuencias nos las deja. Él no nos exime de ellas.
A veces las consecuencias tienen que permanecer y tenemos que pagarlas. Y lo triste es que a veces esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino a otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros pecados, hermanos, porque ahí ya no nos afecta solo a nosotros, sino a otras personas también. Entonces, recapitulando, llevamos 3 puntos en los cuales podemos ver cómo los tiempos de Dios son perfectos, cómo Cristo es lo mejor que podemos ofrecer al mundo, cómo Cristo es el único que puede perdonarnos, que Él es el único que puede darnos perdón a través de su sangre, y podemos ver ahora en una vida ya aceptando a Cristo la gracia que nos da, el beneficio que tenemos por creer en Él. Perdón, que se me saca mucho la garganta, pero con esto entramos a nuestro punto número 4, en el cual ya vimos la vida de una persona antes de Cristo y los pasos a seguir, y ahora vamos a ver lo que pasa después de creer en Cristo. Y como tema le puse, habrá gente que viendo milagros no va a querer creer. Y esto está basado en el capítulo 4, versículo 1 al 16. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros entregasteis y crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo los hombres que habían sido sanados, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es muy interesante que va a haber mucha gente, que va a haber milagros literalmente cara a cara, y no van a querer creer. Su necedad va a ser tan grande que les va a impedir creer, aún viendo milagros como esto. En este caso fue un milagro visible, notorio perfectamente, en el cual un hombre por 40 años no caminó y ahora lo podía hacer, y aún así no quisieron creer. Y en nuestros tiempos es lo mismo, hermanos. Va a haber gente que va a ver la vida transformada de hombres y no van a querer creer. Veamos cómo ellos están reconociendo el milagro que se hizo en el versículo 16.
¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es impresionante que ellos lo reconocían, ellos lo vieron y lo afirmaban, reconociendo que sí había sido así, que así había pasado, y no querían creer. Pero veamos la diferencia o el contraste entre este versículo que acabo de leer y el versículo 4 del mismo capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué gran diferencia, como aquí como 5,000 creyeron y acá muchos, aunque lo vieron, no quisieron creer. Con esto, hermanos, podemos ver que sí, en nuestra vida va a haber mucha gente que al compartirle de Cristo va a creer en Cristo, pero también va a haber mucha gente que no va a creer de Cristo, que no va a querer creer en Cristo. No sabemos quién sí lo va a hacer y quién no lo va a hacer, hermanos. No sabemos si el día de mañana una persona lo puede hacer. Lo único que podemos hacer es seguir predicando, porque no sabemos quién lo puede hacer, hermanos. No sabemos quién sí va a cambiar y quién no. En el punto número 5, que los basé en el versículo 17 al versículo 22, le puse: no que nos querrán intimidar para dejar de compartir de Cristo, perdón. Estas mismas personas que no han querido creer en Cristo, estos mismos van a ser los que nos van a querer intimidar para poder, para impedir que sigamos compartiendo de Cristo. Dice en el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles diciendo: juzgad si es justo delante de Dios y obedeced a vos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tristemente, muchos hermanos, muchos de estas personas nos van a querer amenazar, van a intimidarnos, como en este caso. Amenacémosles, dicen, amenacémoslos, intimidémoslos para que dejen de hacerlo. Esto fue algo que les ocurrió a Pedro y a Juan, pero no solo en su tiempo, en el tiempo de ellos pasó. Veamos qué nos dice el rey David en el Salmo 2, versículo 1 al 3. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto nos lo dice el rey David, hermanos. En el tiempo de David, en el tiempo de Pedro y Juan lo hicieron. Y tristemente en nuestros tiempos está pasando nuevamente. Si bien tuvimos mucho tiempo en el cual no tuvimos problemas por ser cristianos y compartir de Cristo, al menos a lo mejor con familiares o con algunos vecinos o amigos, pero nunca tuvimos problemas con las leyes del país en las cuales estuvieran en contra de Dios. Actualmente, bueno, no muy actual, pero ya últimamente ha pasado que ha habido leyes en las cuales
van en contra de lo que Dios dice, hermanos. Leyes en las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo. Y de verdad tenemos que tener en mente mucho este versículo, el versículo 19 del capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto tenemos que tenerlo en mente, hermanos. Porque actualmente ahorita hay dos leyes en las cuales van totalmente en contra de lo que dice Dios. Una es la que dice que ahora se pueden casar personas del mismo sexo. Ya es una ley que las personas se pueden casar del mismo sexo. Y esto, la Biblia es muy clara con esto. La Biblia no lo permite. Dios desde el principio dice que creó a Adán y a Eva. Creó a un hombre y a una mujer. Y en 1 Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto es lo que nos dice la Biblia a través de esto. Como cristianos no podemos permitir esto. Y tristemente, si una persona se niega a casarlos, una persona con la autoridad de casarlos se niega a hacerlo, se mete en problemas con el Estado por esta nueva ley. Y otra de las leyes que también se está en muchos estados y países aprobando es sobre el aborto, hermanos. Otra ley que también va en contra del cristianismo. Si bien es cierto que para esto no hay un versículo explícito que diga algo sobre el aborto, pero tenemos muchísimos versículos en los cuales podemos interpretar que Dios está en contra de esto. Y como ejemplo, el Salmo 139 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este es el Salmo 139, versículo 13 al 16. Aquí podemos ver cómo Dios está a favor de la vida. Podemos ver cómo la importancia de Dios para las personas no es cuando la persona nace, sino que desde que está en el vientre de la madre. Aquí podemos ver esto, cómo Dios reconoce esto: desde las entrañas de mi madre tú me hiciste, tuviste, mi embrión vieron tus ojos. Entonces aquí podemos ver la importancia de Dios hacia la vida. También otro versículo lo encontramos en Jeremías. Bueno, aquí Dios le está diciendo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Entonces con ello podemos ver la importancia, hermanos, la importancia de Dios hacia la vida. Al igual, otros muchos versículos nos dicen cosas así, hermanos. Entonces en los cuales hoy nosotros no podemos estar de acuerdo. Nuevamente repito el versículo. El versículo 19 del capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos permitirnos estar de acuerdo con estas leyes, hermanos. No es justo. Para terminar en mi punto número 6, yo le puse como tema también la mejor arma del creyente. Y esto está basado en los versículos que restan, que son del 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, aquí los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia primitiva, nos dan el ejemplo que debemos de hacer en momentos así, en momentos como los cuales ellos vivieron, en los momentos en los cuales vamos a vivir, en los cuales estamos viviendo. Ellos nos dieron el ejemplo que fue orar a Dios, fue alzar la voz a Dios, orando por su clamor. En esta vida vamos a tener aflicciones, en esta vida vamos a pasar por muchas cosas, como hoy lo de la pandemia. Pero lo que debemos hacer es alzar la voz a Dios con fuerte. Me encanta el versículo 29, perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede, Señor, que cada uno de tus siervos, que cada miembro de ICN hable tu palabra. Qué hermoso versículo, un versículo, hermanos, que nos tenemos que quedar y esperando la promesa, como dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estos dos versículos, hermanos, que se queden en nuestro corazón, que se queden para nosotros, para ICN, que compartamos con denuedo su palabra, para que en el nombre de Jesús haya vidas transformadas. Y no olvidando orar, como nos lo dice Efesios 6:18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, animémonos unos a otros, oremos unos por otros para que esto sea algo real en nuestras vidas. Sigamos haciéndolos y de verdad repito nuevamente el versículo 29 y 30, apropiándonos de él. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, concede a ICN, a tus siervos, que con todo denuedo proclamemos de su palabra, mientras extiendes tu mano para que vidas sean transformadas en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque va a pasar de todo en nuestra vida, Señor. En nuestra vida como cristianos vamos a tener persecución, vamos a tener sufrimiento, Señor. Pero permítenos, Señor, permítenos continuar haciendo tu voluntad, Señor. Porque muchas personas antes que nosotros también sufrieron con esto y no
desfallecieron, Señor, sino al contrario, perseveraron, por el cual hoy es que pudimos escuchar esta predicación, por el cual hoy podemos, ICN, ser creyentes, tener una nueva vida en Cristo, Señor. Por todas esas personas que no desfallecieron, Señor, al hacer y proclamar tu palabra, Señor. Asimismo, concédenos a nosotros poder seguir proclamándote, Señor. Que las leyes que imponga este Estado o que las leyes que impongan las personas no nos impidan seguir compartiendo de ti, para que las generaciones futuras puedan seguir aprendiendo de ti, puedan seguir siguiéndote, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.